buenas noches a todos. Es un placer estar nuevamente con ustedes, y bueno, como ya sabemos que llevan ustedes un buen rato viendo programas importantes de esta tele, de Déjate Televisión, pues seguro que les apetece continuar un ratito más para escucharnos y vernos a nosotros, a los de relatos, a las de relatos. Hoy somos dos las que vamos a saludar y vamos a hablarles. Bien. El tema, bueno, pues vamos a hablarles de una cofradía de aquí de Madrid que tiene la friolera de casi 300 años. ¿Qué les parece? Sí, una cofradía. Una cofradía montada por exclusivamente gente de la farándula, actores, directores, autores, los representantes, que son siempre muy importantes, en fin. Les teníamos que contar esta historia y aquí está la persona que nos la va a explicar de pe a pa. Es María Ángeles Tejedor Casal y es la presidenta de la Cofradía de la Virgen de la Novena, que así se llama la Cofradía de los Actores. Están ubicados en la iglesia de San Sebastián, en la calle Atocha. Bueno, pero ahora va a seguir ella en cuanto la salude y le dé las gracias por hacernos compañía. María Ángeles, gracias, bonita. A vosotros, Bueno, muchas gracias a vosotros. Qué cofradía tan original y cuánta historia en esos 300 años, ¿verdad? En cierta manera de devoción, y otros actores o autores no serían tan devotos, pero siempre dentro de las actividades de la cofradía, que nace a partir de un oratorio que estaba situado, si no recuerdo mal, en la calle León, ¿verdad? Sí, y, en la calle León. Lo presidía el cuadro de una virgen. Ahí sigues tú. De una familia, de la familia sagrada, en realidad era la Virgen con el niño La y Sagrada San José. Familia. Sí, la Sagrada Familia, y la llamaban la Virgen del Silencio porque se le veía a San Juan con el dedo en los labios, mandando callar para que el niño durmiera. Sí. Y entonces se llamaba la Virgen del Silencio, vamos, el cuadro de la Virgen del Silencio. Era conocido. ¿Dónde estaba el oratorio? ¿En la calle o en un...? Creo entender que estaban en la pared, eran pequeños, sí. Algunos eran oratorios, sí. Yo no lo sé muy bien. Todavía pero se conservan en las calles antiguas de nuestras En las ciudades, calles antiguas de esa época, de 1600 y pico, era muy común que hubiera esos oratorios. Y concretamente de la familia sagrada, si quieres te cuento por qué. Por favor, fue el inicio de la cofradía, porque, bueno, era un oratorio más de los que había en esa época, ¿no? Y había una tullida que pedía limosna allí delante, que creo que tenía alguna relación con el teatro. Primero decían que era una actriz y no estaba de sirvienta o algo así. Y estaba tullida de una enfermedad, y entonces ella le ofreció a la Virgen una novena para curarse y tal, y efectivamente en el 9º día, pues estaba curada. Es un milagro que tal se cuenta, y luego ya ha habido otras, porque ha habido un seguimiento por los arzobispados y por todo el de muchos milagros y cosas que hubo después. Se recogió en su momento como un milagro, ¿no? Entonces ese momento tomó mucho auge, como era entonces se llamaba el barrio de las Musas, que hoy es el de las Letras. Tomó mucho fama ese cuadro y lo visitaban, iban a rezar, y se armó ya tanto, esto fue como en 1724, hasta que ya se decidió, como pertenecía a la feligresía de la iglesia de San Sebastián, se trasladó el cuadro para que le tuvieran la devoción allí y no se armara tanto escándalo en la calle. De eso fue el comienzo de la cofradía. Eso fue el primero. De la Virgen de la Novena. Decía yo que todo el mundo de la farándula, y en aquellos tiempos los teatros eran más bien los de las corralas, ¿verdad? No se tenían teatros tan magníficos como los que date cuenta, el teatro español era una de las primeras corralas que existieron, ¿no? Y entonces el mundo de todo el teatro era el que pululeaba por el barrio de las Musas, llamado entonces de las Letras, y fue tomando el auge hasta que en 1631 pues ya se decidió formar una cofradía, y a la Virgen se la nombró la patrona de los actores, de los cómicos, dichos en aquella época. Que después esto continuó con un Montepío, ¿no? ¿Cómo? Con un Montepío continuó aquello. Sí, bueno, empezó primero hasta que con una serie de milagros y cosas que el arzobispado y todas esas cosas, esos trámites eclesiásticos, y ya fue tomando forma la cofradía, y empezó primero con cuotas de los miembros, de los cofrades, y luego ya fue tomando tal importancia que los mismos teatros tenían un impuesto, y los actores que pagaban a la cofradía para ayuda. Y lo que empezó la cofradía fue ayudar a todos los actores, las familias,
asistencia, Sí, las viudas para las claro. enfermedades, Dentro cogieron... del mundo del teatro, pues aquellos que tenían menos Claro, había... posibilidades económicas, que debían de Claro. ser casi todos, la Sí, y verdad, no creo además que fíjate hubiera que muchos millonarios había haciendo teatro. había épocas en que, me parece que fue Felipe IV, no recuerdo el rey que fue, cuando la muerte de una hija o de la mujer, pues se Sí, suspendían todas las funciones de qué teatro en interesante. España. Entonces Ujú. los actores se morían de hambre. Entonces Sí, la cofradía se encargaba de pagarles para manutención, para sí, entierros, para todo. Se formó como si fuera un Montepío sí, hasta que mm, estas cosas ya se legalizaron claro. durante los siglos. Va pasando el tiempo, estamos hablando de 3 siglos, claro, que son muchos años, ¿verdad? Y después, pues qué sé yo, viene nuestra desgraciada guerra civil, o sea que la cofradía ha tenido sus altos y sus bajos hasta llegar a nuestros días, que todavía permanecéis ahí, pero con muchísimas dificultades de Sí, supervivencia. ¿Es sí, así? la cofradía tuvo una importancia bestial. Fueron las personas, los actores, todos los actores desde 1631 que se fundó hasta la Guerra Civil, Sí. todos los más famosos eran los presidentes, eran gente de gobierno, de la aristocracia. ¿Qué te La duquesa parece? de Muy Chinchón bien, fue muy una bien. protectora de Ujú. la cofradía y se hizo una capilla propia en los terrenos de la iglesia de San Sebastián, en la parte de detrás donde actualmente está la floristería. Se Ujú. construyó una capilla ¿Qué te maravillosa parece? y Sí. tenían todas las dependencias para la Ujú. cofradía, pero Sí. en la guerra cayó una bomba, Y mira dónde fue destruyó a parte caer. de la Ujú. iglesia y la capilla. Bueno, Entonces ya la cofradía no tenía medios para volver a hacer aquello y llegó a un arreglo con no sé, mediante en fin, un ¿qué fue? precio o lo que Sí, sí. fuera, Con la cedió parroquia. los Ujú. terrenos esos a la iglesia, que se lo ha Ujú. quedado la parroquia, a cambio de que nosotros tenemos un altar en la iglesia, propiedad nuestra, con un cuadro de la Virgen donde se le rinde culto Ujú. y donde tenemos luego un despacho que nos deja Ujú. la parroquia para que nosotros podamos hacer nuestras actividades. Pues cuántas historias, María Ángeles, de verdad, ¿eh? Y cuánta gente ya en tu gestión como presidenta de la cofradía habrás conocido, que tengan nombres que son familiares al gran público, quiero decir, actores, actrices, directores, De todo el mundo de las artes escritores, ¿verdad? escénicas, sí. Autores. Dinos Bueno, nombres pues de yo gente puedo de la decirte que cofradía. desde el principio del 2000, yo estoy desde el 98 en la Junta y como Ujú. presidenta llevo 6 años, pues el anterior presidente que fue Eduardo Moreno Figueroa y su mujer Ujú. Blanca Sendino, grandes actores, sobre todo en el de doblaje, y desde ahí pues estaba, al principio yo no llegué a conocerla, Ana Mariscal, luego ha habido pues cantidad de actores, Luis Barbero, María Fernanda Docón, Julia Trujillo, María José Alfonso. María José Alfonso está implicada, aunque no es congregante, Perla Cristal, no sé si la he Sí, nombrado, no, no, pero y las una nombrado. cantidad casi, la familia de Rosa Fontana, Ujú. la familia Lemos, Mari Carmen Prendes, Ah, qué bien. Mercedes Ujú. Prendes, ha habido muchas, muchas, lo que pasa que Sí, por desgracia pues eran personas mayores que van desapareciendo claro. Ujú. y ahora Y no quedan toman el algunas relevo. personas, en este Ujú. año ha muerto María Fernanda Docón, por Sí, ejemplo, ¿no? fíjate, sí. Y bueno, Rosa Fontana, pues esa continúa en la cofradía, la Ujú. nieta de Carlos Lemos también. Bueno, seguimos, pero ya se tiene que ir Ujú. renovando Claro. porque la gente Mm. conocida de esos tiempos ha Sí. ido desapareciendo. Tenemos que caer en la cuenta de que lo que nació también como una cofradía de carácter religioso, ¿verdad? A pesar de que parece que la farándula, en fin, no vamos Sí, por libre, no. la Hay fama. también una cierta religiosidad, pero no es el caso de los tiempos que corremos. Pero en ese sentido tú dices que no es problema para que la gente se uniera a vuestra No, cofradía para perpetuar la historia del teatro en claro, Madrid. claro, claro. Hay que darse cuenta que tiene las dos ramas esta cofradía, la Mm. parte religiosa, que es una Sí, hombre, cofradía sí. religiosa, Ujú. pero tiene la cultural, que es la que a unas personas le importarán las dos y a algunas solamente la cultural. Lo importante es que tenemos un patrimonio muy, muy, muy importante que se tiene que dar cuenta todo el mundo de las artes escénicas, porque es la historia del teatro. Ujú. Tenemos unos archivos muy importantes de cartas de actores, de quienes han pertenecido, o sea, lo que es la historia del teatro, Sí, qué que bonito. eso lo lleva gestionando ahora, vamos, lo tiene depositado una parte y lo tendrá todo el Museo Nacional del Teatro
de Almagro. Claro, Entonces, que es el ahí... único o de los pocos Exacto. corrales que se conservan. Exacto. Como ven ustedes, queridos y queridas telespectadores, pues hoy no vamos a recurrir a la clásica lectura de los relatos, porque todo este programa, esta entrevista está siendo un relato maravilloso de la historia de los corrales de comedias y de la historia del teatro en Madrid desde hace nada menos que 300 años, y miren ustedes por dónde, a través de la cofradía de la Virgen de la Novena. ¿Sabemos quién pintó ese cuadro o es de un autor desconocido? Es totalmente, ahora hay dos, el antiguo se perdió. Ajá. Y lo de ahora Ay, no desapareció, se qué sabe. El pena. más antiguo desapareció. Sí, sí, Ese sí. salía de allí, el antiguo se desapareció, Sí. y ahora quedan dos cuadros. Ujú. Uno parece que hay indicios de que puede ser de un Pacheco, pero vamos, Sí. no hay seguridad todavía. María Ángeles, ¿y la cofradía tiene alguna actividad teatral o nada más de...? Bueno, de momento estamos tratando de que se acerquen todas Sí. las gentes del teatro para que lo mantengamos, porque naturalmente claro, esto claro. necesita un empuje por parte del teatro. Claro. Y luego, bueno, queremos ver si se hacen unas conferencias para claro, que la eso es muy gente importante, sepa de lo que es la cofradía, Sí. y que estén enterados y que se impliquen, porque si no, Ujú. este tesoro que tenemos al final va a desaparecer en parte, y Pues es una pena. en esto se podían implicar muchos autores, ¿verdad? Autores jóvenes de teatro que se interesaran por el tema y que a la vez pues promocionaran Sí, y sus además obras. puntualizo que hay una parte que es toda la parte de la farándula, los actores, los directores, todo Ujú. lo que hemos comentado, sus familiares directos, descendientes, pero además hemos creado hace poco tiempo unos nuevos cofrades que sean simpatizantes del teatro, Correcto. que sin pertenecer directamente al teatro sean simpatizantes y se pueden incorporar a nuestra cofradía. Sí. Y como que solo nos faltan 15 segundos para dar una dirección donde la gente pueda informarse y pueda seguir hablando contigo o con alguien de la Junta. A hacer, dentro de poco haremos una página web en condiciones. Sí. Y luego tenemos un correo electrónico. Sí, lo tengo apuntado aquí, sí. Sí. Es el Congregación de la Novena, ¿Congregación Novena o Congregación Novena, con dos Ns. Sí, @gmail.com. Es fácil de recordar, congregacionnovena@gmail.com. Ha sido un placer, María Ángeles Tejedor, pues compartir este programa contigo, y hay que ver qué historia tan bonita hemos recuperado, una parte importante de la historia del teatro de Madrid de los últimos 300 años. Muchas gracias cuando a tú ti. quieras, ¿de acuerdo? Muchas y a ustedes hasta la próxima. Muchísimas gracias por ver todos y cada uno de los programas de Déjate Televisión, y en particular este que sale a las 11:15. Gracias, hasta otra.